Gloria a Dios, mis hermanos, pueden sentarse. Vamos a ir a la palabra del Señor. Vamos a ir a la palabra del Señor. Ustedes saben que Dios nos ha estado ministrando, nos ha estado hablando. La mayoría de nosotros hemos estado escuchando la palabra de Dios, porque Dios nos ha estado ministrando de acuerdo al propósito y al plan que Dios tiene con nuestras vidas. Como Dios nos ha venido dirigiendo y nos está mostrando también cuán real es Dios en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros no pensamos en cuán real es Dios. Nosotros a veces, por las circunstancias que vivimos, por los momentos que pasamos, por las pruebas, por los problemas, y porque por la naturaleza nuestra que está limitada, para nosotros es muy difícil ver a Dios. Es muy difícil. O sea, no que no pueda ser, simplemente que se nos hace difícil porque por la naturaleza humana, por las cosas que tenemos que vivir diariamente. Pero nosotros vamos entendiendo lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. En el caso, por ejemplo, de Moisés, cuando dice la palabra que Moisés, y aquí lo cita en el libro de Hebreos, se mantuvo como mirando al invisible. O sea, meditemos mucho en esa palabra. O sea, ¿cómo hace uno para mantenerse mirando al invisible? ¿De qué manera uno puede mirar al invisible? Cuando tenemos dos ojos que solamente miran lo natural y no ven lo espiritual. Para comprender que nuestro reino no es de este mundo, sino que es un reino eterno, un reino santo, un reino que no tiene nada que ver con las cosas de esta tierra, aunque todo lo que se ha hecho en esta tierra, dice la palabra, todo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. O sea, cuando yo medito en eso, que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve, yo voy a entender mucho mejor lo que es empezar a ver lo que no se ve. Empezar a ver lo eterno, empezar a ver lo santo, empezar a ver lo puro, empezar a ver a Dios en toda nuestra vida, todo nuestro diario vivir. Y digo estas cosas porque dentro del trato de Dios, del proceso de Dios que Dios está teniendo con nosotros, es muy difícil empezar a caminar en la vida del reino y a vivir la vida del reino, a vivir lo que nosotros tenemos que vivir, a vivir la fe, a vivir aquel reino del cual Jesús le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Fíjate lo sencillo, para que nosotros pensemos un poquito más y salgamos de lo terrenal. ¿Por qué? Porque estamos muy circunscritos a lo terrenal todavía. Dios nos puso aquí en esta vida, en este mundo, para vivir esta vida, pero no para vivir la vida como la vive todo el mundo, sino para vivir otra vida. No para seguir los lineamientos del mundo, sino para seguir los lineamientos de Dios. O sea, para ser una nación santa, una nación especial, un pueblo especial. Y ahí es donde está la lucha nuestra con la carne, con nuestra naturaleza adánica, con nuestra naturaleza caída. Y por eso Dios nos está instruyendo y nos está hablando de tantas maneras para que podamos comprender el designio de su santa voluntad, podamos entender lo que Él quiere hacer con nosotros, porque esa es una de las cosas que Dios más está haciendo énfasis en nuestras vidas, y es justamente lo que Él habló por medio del profeta Daniel cuando dijo, los entendidos entenderán. Quiere decir que hay un pueblo que fue llamado para ser entendido, que aunque todavía no entiende, tiene que entender, y va a entender, va a comprender a plenitud.
¿Cuál pueblo va a entender? El que se disponga de corazón para entender. Porque fíjese usted que aunque yo tenga ojo para ver, oídos para oír, corazón para entender, tengo un espíritu nuevo, y si no me dispongo de corazón para entender, yo no voy a entender. O sea que esto no es automático, como mucha gente piensa. ¿Cuántos hay que dicen, el que comenzó la obra la terminará hasta el día de Jesucristo, y se pegan de esa palabra? O sea que el Señor como quiera va a terminar las cosas. Dios no va a terminar las cosas si yo no me dispongo de corazón para que las termine en mí. Y esto es lo importante de esto, porque Dios no obliga a nadie, ni a nadie le impone nada. Dios quiere un pueblo convencido. Dios quiere un pueblo que esté seguro del llamamiento. Dios quiere un pueblo que le crea a Él. Y por eso nos está hablando de fe como remanente. Porque dentro de todos estos mensajes de guardando el propósito de Dios, que Dios nos ha dado que van como unos 150 mensajes, si no me equivoco, de qué manera Dios nos ha venido hablándonos de muchas maneras para que podamos entender esto. Porque es necesario que así sea, que lo podamos comprender a plenitud, que sepamos que nosotros no nos estamos reuniendo por reunirnos, que sepamos por qué Dios nos está llamando a la obediencia, a ser hijos obedientes, que sepamos por qué Dios nos ha convocado, nos ha reunido, nos ha tomado, y no solamente a nosotros, sino a todo el pueblo que está esparcido sobre la faz de la tierra y del cual Dios ha tenido misericordia en medio de un mundo malo, en medio de un mundo perverso, en medio de un mundo de confusión, porque lo que vemos hoy en la iglesia es tanta confusión, tanta división, tanta separación, vemos tantas doctrinas falsas, erróneas, erráticas, totalmente contrarias a la verdad del Evangelio, y no vemos nada, absolutamente nada, relacionado con la realidad de Dios. Muy pocos lugares se encuentran hoy donde se predica la palabra, donde se vive la palabra. Y por eso Dios está llevando al pueblo a que no solamente oiga la palabra, sino que viva la palabra y que entienda el llamamiento. Y por eso Dios nos hace un llamado a nosotros a permanecer, a obedecer, a mantenernos, a continuar, a seguir obedeciendo a Dios, aún en lo más elemental que Dios nos ha mandado, en lo más pequeño. Es importante esto para nosotros. ¿Por qué? Porque Dios quiere un pueblo que le crea y le obedezca. Si el pueblo de Dios no le cree a Dios, no le podrá tampoco obedecer. Es que Dios da una instrucción y qué difícil para nosotros seguirla. Es difícil para nosotros seguirla. Es muy difícil para nosotros permanecer, mantenernos, muy difícil. Y por eso Dios nos está guiando, nos está llevando a que nos seamos sensibles a la voz de Dios, para que el propósito de Dios se cumpla. ¿Por qué? Porque Dios nos está hablando como remanente, el privilegio que tenemos como remanente, el privilegio que tenemos como pueblo, para que nosotros guardemos su ley, vivamos su ley, oigamos su palabra, oigamos los mandamientos de Dios y los obedezcamos, porque a través del tiempo el pueblo de Dios siempre ha tenido esa lucha de desobedecer a Dios, de no entrar en obediencia, y todo por causa de incredulidad. Mire dónde está el problema, la incredulidad. Y Dios nos ha hablado como remanente de cuánto tenemos que pasar. Por eso comenzó estos mensajes hablándonos de guardar el propósito, de cuidar el propósito, de que no se pierda el propósito. ¿Por qué? Porque Dios ha comenzado muchas veces, con muchas personas y con pueblos enteros, un propósito en esta tierra y tristemente no lo ha podido terminar. La mayor parte de hombres y de pueblos que Dios llamó para empezar una obra con ellos, no pudo ser terminada, no pudo ser concluida. Muy pocas personas empezaron y terminaron. Qué triste para nosotros no terminar, no concluir lo que Dios nos entregó. Qué triste partir de esta tierra y no haber cumplido con el propósito que Dios tenía para mí en esta tierra. El llamamiento. Y todo simplemente porque nosotros vemos más lo terrenal que lo espiritual. Y tenemos que pedirle mucho a Dios que nos ayude, mucho. Hermano, si hay algo que usted y yo tenemos que pedirle a Dios es que nos ayude. Aunque usted no lo entienda, usted le pide ayuda a Dios. Porque es necesario.
¿Por qué? Porque la lucha es mucha, los conflictos son muchos, las pruebas son muchas. El enemigo está continuamente acechándolo a usted, metiéndole pensamientos, creándole situaciones, creándole conflictos, creándole problemas, creándole adversidades, creándole cosas para que usted no medite en el propósito de Dios y se salga del propósito de Dios. Oye usted lo sencillo, porque cuando logra sacarlo usted en la mente, ya lo sacó de ahí. Ya lo sacó y lo va a alejar a través de pensamientos o a través de circunstancias. Por eso la Biblia es clara y nosotros lo sabemos, que él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él anda como león rugiente, él no anda, hermano, como un gatito, él no anda como una palomita, él anda como león rugiente. Un león rugiente es un león que tiene hambre, un animal que tiene hambre, que tiene deseo de comerse a alguien y está buscando la oportunidad, y aquel que le abre la puerta se lo come. ¿Por qué Dios nos manda a nosotros a dedicarnos hoy a vivir para Dios, a entregarnos a Dios? Aunque estemos en nuestras actividades, aunque tengamos que trabajar, laborar, y aunque tengamos responsabilidades en esta tierra, porque Dios nos manda a concentrarnos y a estar en sus asuntos y a vivir para Él, a entregarnos a Él, a someternos a Él, a pedirle a Él que nos ayude para no salirnos de su plan, de su propósito, de su designio. Y por eso, dentro de las cosas que Dios nos está hablando y de lo que más ha tomado más tiempo Dios, ahora en todos estos mensajes, porque Dios me ha hecho analizar cómo Él nos ha guiado en todos estos mensajes. Los que han seguido la secuencia de los mensajes se han dado cuenta cómo Dios nos ha ido guiando y cómo Dios nos ha ido hablando. Y a lo que más Dios le ha dedicado tiempo es hablarnos del reposo. ¿Por qué? Porque el propósito principal para que el pueblo le pudiera obedecer a Dios y creer a Dios era que el pueblo le entregara todo a Dios. Era que el pueblo entrara en él reposo, que reposara de verdad, que se entregara de verdad, que le entregara todos sus problemas, sus angustias, sus situaciones, sus conflictos, su naturaleza humana, porque son problemas de adentro y problemas de afuera. ¿Cuántos lo saben que es así? Amén. Tenemos problemas de adentro y problemas de afuera. Son problemas muy delicados, circunstancias, conflictos con nuestra carne, conflictos con nuestro ser, conflictos con lo que yo siento, conflictos con lo que yo pienso, conflictos con mis deseos, conflictos con mis gustos, conflictos con mis anhelos, conflictos, todo el tiempo conflictos, conflicto de adentro y conflicto de afuera. Por eso el apóstol Pablo llegó a decir una verdad que tenía que ver con el reposo que él vivió. Yo de ninguna cosa hago caso de adentro o de afuera, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, o sea, lo de adentro. De ninguna cosa hago caso es de qué, todo lo de afuera. O sea, no era que no le importaran las cosas de afuera, sino que lo de afuera no lo afectaba. Lo de afuera no lo afectaba. Pudiera pasar lo que pasara. Por eso él pasó por muchas cosas, por hambre, por tribulaciones, por angustias, por persecuciones, por cárceles. ¿Por cuántas cosas vivió Pablo? Peligros de los de adentro, peligros de los de afuera, peligros con falsos hermanos, peligros de cuchillo, peligros de naufragios, peligros de asaltos, peligros de apedreamiento, peligros, montones de peligros vivió, cárceles, prisiones. Tuvo que pasar por muchas circunstancias, habladurías. Él decía por buena fama y por mala fama, por honra y por deshonra. Eran habladurías, cosas que lo pueden afectar a uno. A usted cuando habla mal de usted, ¿cómo usted se siente? Y eso lo afecta, lo daña. Simplemente que hablen mal de usted, ya usted se afecta. Y lo saca del propósito, lo saca del plan, lo saca del designio, lo saca de la voluntad de Dios. Y yo no puedo dejarme afectar por nada ni por nadie. Amén. Amén.
Si usted está atendiendo, hermano, usted sabe lo que Dios le está diciendo. Por nada ni por nadie. Nada lo de adentro. Nadie lo de afuera. Porque, hermano, a usted no lo afecta, hermano, perdóneme, ni los árboles, ni el mar, ni las plantas. ¿A usted quién lo afecta? Los seres humanos y los demonios. Y los demonios son los primeros. Los demonios son los primeros que usan los seres humanos para afectarnos. Todos somos afectados. Afectados. Y por eso es que Dios nos está hablando a nosotros como pueblo, para que nosotros entendamos el designio y la voluntad de Dios, el plan de Dios, el propósito de Dios, lo que Dios quiere hacer, y por qué Dios quiere que tomemos tan en serio lo que Dios está haciendo con nuestras vidas. Hermano, porque esto no es un juego. Ojalá esto fuera simplemente como antes íbamos a misa, que usted iba a misa si usted quería o no quería, ¿verdad que sí? Es más, decíamos, soy católico pero no practicante. No era nada. No era nada. O sea, iba a misa así. Si le nacía era misa. Nadie le obligaba a usted a ir a misa. De pronto su mamá, su papá o sus abuelos decían, vámonos para la misa, y de pronto de niño lo llevaban a la misa obligado. Pero, hermano, nadie le imponía a usted, porque usted no hacía las cosas por imposición. Usted iba a misa si usted quería, usted se confesaba si usted quería. Y por eso es que Dios tiene que tratar con nuestras vidas, hermano. Tiene que tratar con nosotros. Tiene que tratar contigo, conmigo, para que nosotros nos concentremos en lo que tenemos que concentrarnos. Salgamos de nuestro mundo natural para entrar en el mundo espiritual, para entrar en esa vida espiritual, para caminar con Dios como caminó Enoch, que caminó 365 años con Dios, vivió para Dios, se entregó a Dios y Dios lo traspuso. Dios se lo llevó de esta tierra, se lo llevó en cuerpo y alma. No sabemos qué pasó con su cuerpo, no sabemos qué sucedió. Así como se llevó a Elías, se lo llevó en un carro de fuego, vivo, se lo llevó vivo. Elías no vio muerte, se lo llevó vivo. Entonces, ¿cuántas cosas nosotros tenemos que meditar, hermano, en su plan eterno, su designio santo? ¿Cuántas cosas? Y por eso Dios nos está hablando a nosotros como pueblo, para que nosotros entendamos el designio de su santa voluntad, el plan que Él tiene con el remanente. ¿Por qué está limpiando un remanente? ¿Por qué está purificando un remanente? ¿Por qué está apartando un remanente? ¿Por qué siempre Dios ha tomado un remanente para apartarlo, para purificarlo, para santificarlo, para que viva para Él? Siempre Dios ha hecho eso a través de los tiempos. Ha tomado un pueblo, ha tomado hombres. Pero tristemente, hermano, de tantas personas que Dios ha tomado, hermano, muchas cosas no se han cumplido. Y no se ha cumplido porque no ha habido, ¿qué? Disposición de corazón. ¿Qué no ha habido? Disposición de corazón. Si para nosotros es más importante nuestra vida, hasta ahí llegó todo. Por eso Jesús fue muy enfático en decir, el que quiera ganar su vida, la perderá. O sea, ¿qué va a pasar con mi vida? Se va a perder el que la quiera ganar. Y el que la pierda por causa de mí, este la hallará. O sea, tengo que perder la mía, mi deseo, mi gusto, mi anhelo, muero a eso, para vivir para Dios, para entregarme a Dios, someterme a Dios, someterme a su designio y a su propósito. Entonces, Dios nos ha venido hablando a través del libro de Hebreos, ha tomado muchos otros pasajes, va a seguir tomando otros pasajes para que podamos entender eso. El domingo en la mañana Dios nos habló, hermanos, de la fe, de la unidad de la fe, y nos habló que todos debemos llegar a esa unidad, porque Dios quiere llevarnos a esa unidad, a la unidad de la fe, así como nos quiere llevar a la unidad en todo. Pero cuando se vive la fe, hermano, lo está diciendo todo y lo está expresando a todo. Porque aquel hombre o mujer o pueblo que le cree a Dios, que le obedece a Dios, hermano, va a hacer todo
para la gloria de Dios. Y va a vivir todo lo que Dios es, todo lo que Dios ha dicho y todo lo que Dios ha hecho. Aleluya. Va a vivirlo todo. Va a vivirlo todo, como Moisés, que lo vivió todo. Por eso se mantuvo como mirando ¿a quién? Al invisible. Moisés estaba mirando al invisible. Moisés estaba absorto. Esa es la palabra. Yo no sé si usted sabe lo que quiere decir absorto. Concentrado. Estaba bien concentrado. Estaba solamente mirando eso, como cuando usted se queda así, como anonadado, impactado, impresionado, de mirar la gloria de Dios, de mirar la bondad de Dios. Por eso Moisés se mantenía en el monte. Y ustedes saben que en el desierto no podía haber un monte, ¿o sí? ¿Usted ha visto montes en el desierto? Que yo sepa, en el desierto no hay sino arena y calor. Pero si había un monte, hermano, y habla del monte, está hablando de la intimidad con Dios, de la comunión con Dios. Así como Dios quiere que nosotros estemos en comunión con Él. Estemos en comunión con Él. Estemos en intimidad con Él. ¿De qué manera, hermano? La manera como nosotros nos comportamos y hablamos, hermano. Como dice la palabra, en todo lo bueno, en todo lo noble, en todo lo justo, en todo lo santo, en esto pensad. Por eso cuando yo me invaden otro pensamiento, yo tengo que empezar a reprender esos pensamientos. Y esos deseos, y la carnalidad, cuando me vienen los malos deseos, yo comienzo a rebatir esos pensamientos, tengo que rebatirlos, tengo que reprenderlos, hermano. Por eso la Biblia dice que reprendamos las obras de la tiniebla. La gente lo pone a reprenderse al diablo. No es al diablo que hay que reprender, hermano. Las obras del diablo en nosotros. Reprender, hermano, esas carnalidades y reprender todo eso carnal y animal y diabólico que está en nosotros. Y solamente, hermano, que nuestra mente y nuestro corazón se concentren en Dios y en todo lo que es de Dios. Todo santo. Y eso es una lucha continua que tenemos todos nosotros. Pero las luchas van menguando. ¿Qué va pasando con las luchas? A medida que nosotros nos sometemos a Dios. A medida que deseamos las cosas de Dios. A medida que le pedimos entendimiento a Dios. Porque si yo le pido entendimiento a Dios, Dios me lo va a dar. Por eso la respuesta a Daniel, desde el día en que dispusiste, ¿qué cosa? Tu corazón a humillarte y a entender. En mi presencia fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Es usted cuando usted comienza a clamarle a Dios, yo estoy muy seguro, hermano, amado, amada, que si usted le clama a Dios, y usted le ruega a Dios, y le pide a Dios, Dios le responde. El problema es que yo estoy buscando que me responda a las cosas terrenales. Y no es porque yo no le pida dirección a Dios para lo terrenal, Dios me lo va a contestar. ¿Pero cuándo me lo va a contestar? Cuando yo atienda primero lo espiritual. Nosotros, la mayoría, todos siempre esperamos solución de nuestros problemas terrenales. Pero no arreglamos lo espiritual con Él. Si yo me concentro en Dios, Dios se encarga de poner en orden todo lo demás. Mas buscar primeramente ¿qué cosa? El reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás se os dará por añadidura. Todo te lo voy a dar. Van a ver las bendiciones como Dios nos hablaba el domingo. Vamos a ver el 100 veces tanto. 100 veces tanto. Lo vamos a ver cumplido en nuestra vida. Vamos a ver salud. Vamos a ver, hermano, prosperidad. Vamos a ver bendición. Vamos a ver paz. Vamos a ver concordia. Vamos a ver amor. Vamos a ver unidad. Vamos a ver unanimidad. Hermano, el que preservaba la primera iglesia en amor no era el hombre. No era el hombre el que estaba preservando allí. Era Dios que estaba preservando. Era Dios que estaba guardando. Era Dios que estaba cuidando. Allí no podía entrar ningún demonio, ni
ningún demonio venía a perturbar a su pueblo. Ese pueblo sabía dónde estaba parado, pero sabía también que había un Espíritu Santo que era muro y antemuro alrededor de ese pueblo. Era muro y era antemuro alrededor del pueblo. Ese pueblo estaba guardado y custodiado por el Espíritu Santo. Los ángeles subían y bajaban. Los ángeles entraban y salían de medio del pueblo. Ese pueblo estaba guardado por Dios, protegido por Dios. Dios traía la palabra, Dios traía el mensaje, Dios traía, hermano, todo lo que tenía que traer para que ese pueblo viviera lo que tenía que vivir. Traía la palabra para dirigirlos, traía la palabra para que no se equivocaran, para que no se salieran del propósito. Se mantenían allí unidos los unos con los otros. Por eso iban por las casas, partiendo el pan, compartiendo las oraciones, haciendo lo que tenían que hacer, velando por las necesidades de los demás y obrando de acuerdo a la voluntad de Dios y de acuerdo al plan de Dios. Hoy, qué lejos está la iglesia de esta verdad. Y Dios nos tiene que llevar a nosotros a vivir lo que tenemos que vivir y hacer lo que tenemos que hacer. Entonces, por eso Dios está trabajando con nuestras vidas, trabajando con nuestros corazones, para que el propósito de Dios sea cumplido, para que el plan de Dios se lleve a cabo. Entonces Dios nos habla por la palabra. Y yo quiero que venga al libro de Hebreos, capítulo 12. Libro de Hebreos, capítulo 12. Hebreos capítulo 12, versículo 1 en adelante. Dice aquí la palabra, acuérdense que en el contexto estaba hablando de los héroes de la fe, o sea, de todos aquellos que vivieron vidas que hoy no todo el mundo estaría dispuesto a vivirla. Por las cavernas, andaban con vestidos de pieles de ovejas, errantes por los montes, o sea, pasando muchos trabajos. ¿Por causa de qué? De la palabra de Dios, de la fe, de vivir la fe. ¿Por qué? Porque estaban siendo perseguidos. Por eso una persona, cuando comienza a vivir verdaderamente la palabra, comienza a ser perseguida. Todo el que dispone su corazón para vivir el mensaje, para vivir la palabra, va a ser perseguido. Porque la Biblia dice que el que quiera vivir ¿cómo? Piamente, santamente, en Cristo Jesús, padecerá ¿qué cosa? Persecución. Y lo primero que lo van a perseguir a ustedes son los demonios, porque el demonio al que vive mal no lo persigue, ni lo molesta. Pero el que dispone su corazón para vivir para Dios, lo va a perturbar. Va a empezar a perturbarlo. Va a empezar a hacerle la vida imposible. Va a empezar a hacerle la vida de cuadritos. Y claro, Dios le va a sacar provecho a esto. ¿Por qué? Porque lo va a fortalecer a usted en la fe. Lo va a mantener a usted fuerte en la fe. Usted va a saber para qué Dios está haciendo lo que está haciendo con su vida. Usted va a entender para qué Dios está obrando en su vida, en su corazón, y está tratando con usted de muchas maneras y pasándolo por circunstancias y pruebas para que usted entienda a dónde Dios lo quiere llevar viviendo la fe y que su fe, como dice la palabra, más preciosa que el oro, sea probada por fuego. Entonces dice aquí: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Teniendo qué? ¿Cuál es esa nube de testigos? Todos los hombres y mujeres que vivieron en el pasado la fe. ¿En qué se convirtieron? En testigos. ¿Testigos de qué? De que hay un Dios. Testigos de que Dios es real. Testigos de que no es en vano vivir para Dios. Porque ellos se entregaron. Y mire una cosa, dice ahí al terminar el capítulo 11, que aunque no recibieron lo prometido, sin embargo ellos siguieron creyéndole a Dios. Pero nosotros no solamente esperamos lo prometido en la eternidad, sino que estamos esperando
hermano, la obra gloriosa que Dios va a hacer en el último tiempo por medio de un pueblo que Él ha llamado y que está levantando para la gloria de su nombre. Y Dios va a manifestar esa gloria a través de ese pueblo en el último tiempo. Y la va a manifestar, hermano, estableciendo ese pueblo y sacándolo de la condición en que se encuentra ese pueblo. Porque hay una condición de postración y hay una condición, hermano, de afrenta y de escarnio en el cual está viviendo el pueblo de Dios. Y Dios va a sacar ese pueblo para que se manifieste la gloria de Dios en el tiempo final. Entonces Dios no va a dejar a su pueblo en vergüenza, ni lo va a dejar en oprobio, ni lo va a dejar en escándalo, ni lo va a dejar en miseria. Y con usted yo no estoy diciendo a usted que le va a dar millones y millones, no. Yo estoy hablándole que Dios lo va a sacar de la condición en que usted se encuentra, cualquiera que sea su condición, cualquiera, aún en las debilidades y en los conflictos que tiene una persona, porque cuando habla de Ezequiel capítulo 36 dice que Dios nos va a limpiar de toda iniquidad y que, hermano, nos va a guardar también de esas iniquidades. Aleluya. Entonces Dios nos habla aquí, hermano. Por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, o sea, de todos estos testigos que vivieron eso sin recibir lo prometido, despojémonos. ¿De qué cosa? De todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. ¿Qué significa esto del peso? Las cargas, hermano. ¿Qué cosa? Las cargas, hermano. ¿Qué son cargas para nosotros? Una carga es algo que no me deja mover tranquilo y no me deja mover en paz y me inmoviliza para correr. ¿Me qué? Me inmoviliza para correr. Hermano, si usted se echara un saco al hombro, un bulto, como usted le llame, y usted va a hacer una carrera con ese peso, usted puede, un saco de cemento, 50 libras de cemento. Corre fácil, ¿verdad? Liviano. Hay quienes que no andan con 50 kilos, hay quienes andan con 200 y 300. Y eso es triste, hermano, muy triste. Te lo digo yo, hermano, que es muy triste. Esto nos tiene que servir a nosotros, hermano, para que el propósito de Dios sea cumplido, para que el plan de Dios sea llevado a cabo. Cuando aquí la palabra, ¿sabe por qué, hermano? Porque esto ha sido usado para predicar, hermano, muchos mensajes. Yo mismo predicaba sobre esto y hablábamos del peso y que hay que despojarse del peso, pero cuando uno lo entiende en el contexto del plan de Dios, del designio de Dios, de la voluntad de Dios y de lo que Dios está haciendo y quiso hacer con el pueblo. Lo quiso hacer, hermano, con el pueblo de Él primeramente, y lo quiso hacer con la iglesia. Por eso es que es tan importante, compartíamos ayer estas 2 epístolas, y lo quiero repetir hoy porque esto, hermano, es algo que nosotros tenemos que meditarlo, rumiarlo. Hermano, de cómo la epístola de los hebreos fue dada a los hebreos, ¿para qué? Y todo lo que Dios le habló a los hebreos, pero también todo lo que le habló a los romanos. ¿Y para qué le habló a los romanos? ¿Por qué le habló a los romanos? Ya nosotros dijimos que a los hebreos, hermano, porque los hebreos nunca conocieron la fe, rechazaron la fe. Pero los romanos, hermano, los romanos conocimos la fe. Y la conocimos hace 2000 años. Todos los gentiles, los que éramos gentiles, conocimos la fe del Evangelio. Conocimos esa fe gloriosa, conocimos esa fe esplendorosa,
Le fue revelada a los gentiles, hermano, la palabra de Dios. Le fue entregada la palabra de Dios. Le fue entregado el mensaje del evangelio a nosotros, hermano, que no nos lo merecíamos, que estábamos lejos de los pactos, lejos de la República de Israel, lejos, hermano, lejos, lejos. Estábamos lejos, hermano. Y mire usted, hermano, estando lejos, que no éramos pueblo, que no éramos amada, y sin embargo, mi hermano, Dios tuvo misericordia de nosotros y nos escogió y nos llamó para salvación y para darnos esa gloriosa fe. Entonces, ¿cómo yo no voy a apreciar la fe que Dios me ha dado? ¿Cómo yo no voy a apreciar lo que Dios me ha entregado? ¿Cómo yo no lo voy a apreciar? ¿Cómo yo no lo voy a valorar, hermano? Si sacrificó a todo un pueblo, a Israel por ti y por mí. Eso no lo piensa la gente. Por eso es que la escritura hay que escudriñarla. Bueno, cuando usted se pone a escudriñar la epístola a los romanos, cuánta riqueza encontramos nosotros, cuánta bendición encontramos nosotros, cuánto de lo que nos corresponde a nosotros ahora valorar y apreciar de lo que Dios ha dado y de lo que Dios ha hecho. Entonces tengo que entender esto a plenitud y pedirle a Dios ese entendimiento, pedirle a Dios que me dé entendimiento. Que el evangelio no es simplemente que yo no beba, no fume y yo viva la vida de cualquier manera. No, eso no es evangelio, hermano. No es evangelio, perdóname, no es evangelio. Dios nos quiere hacer entender a más profundidad aquí lo que representa vivir la fe, lo que representa caminar en la fe, lo que representa, hermano, vivir verdaderamente esa fe gloriosa que fue dada una vez y para siempre a todos los santos. Por eso no es un juego, hermano. ¿Cuántos toman esto para jugar? ¿Cuántos toman esto livianamente? ¿Cuántos lo toman por encima? ¿Cuántos simplemente lo hacen religiosamente? ¿Cuántos de qué manera no aprecian, hermano? Y no valoran y no hacen provisión para lo que tienen. ¿Qué hace provisión? Para vivir la palabra y estar, hermano, haciendo las cosas como Dios quiere que nosotros las hagamos. Por eso el menosprecio, hermano, a nosotros no nos importa, hermano, no nos importa muchas veces las cosas de Dios. Por eso Dios tiene que darnos celo por las cosas santas, darnos celo, poner ese celo en nosotros, porque no tiene sentido, hermano, si no vivimos las cosas como las tenemos que vivir. Entonces, cuando habla aquí, hermano, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Mire usted cómo en el libro que le habla al pueblo del reposo, todo está circunscrito a hablarle a los hebreos y a nosotros que perdimos la fe, hermano, volvernos a la fe y volver a vivir el reposo, porque nosotros, hermano, lo perdimos. La iglesia lo perdió. La iglesia lo perdió. Además, el día que Dios se reveló a su vida, hermano, la mayoría de nosotros, de los que estamos aquí, hermano, estuvimos dispuestos a dejarlo ¿cuánto? Todo. ¿Lo dejamos o no lo dejamos? Y no nos importó si la familia nos criticaba y nos juzgaba y nos acusaba y nos condenaba. Y lo dejamos todo. Estuvimos dispuestos, no nos importaba, hermano, nos íbamos a todas las reuniones, estábamos en vigilia, estábamos en ayuno, nos metíamos, hermano, con nuestros hermanos, ahí estábamos contentos, cantando, alabando a Dios, glorificando a Dios, pero perdimos el primer amor. Después, ¿en qué caemos? En rutina, religión, apariencia. Y no nos importan las cosas de Dios, hermano. No nos importa. Yo le voy a decir, hermano, ¿por qué no nos importa las cosas de Dios? Porque tomamos las cosas de Dios livianamente. Aún una instrucción que se da, la tomamos livianamente. Y yo tengo que meditar un poquito. ¿Quién fue que me llamó y para qué me llamó? ¿Quién me llamó y para qué me llamó? ¿Y quién me está invitando hoy a que me despoje de los pesos? Porque si yo voy a correr, hermano, una carrera, yo no voy a ponerme mucha ropa. O usted sale a trotar con un montón de ropa encima. Yo no creo eso. Hermano, los corredores en el estadio
corren con la ropa bien livianita. Es más, el material de que está hecho el vestido que usan los atletas es un material de poco peso, de un peso muy mínimo. Generalmente son fibras sintéticas, acrílicas, porque el algodón tiene más peso. Y los hacen de esas fibras acrílicas para tener facilidad. Antes, hermano, en Grecia, los corredores, los atletas corrían desnudos. Eran desnudos totalmente para poder tener movilidad y exhibir sus cuerpos, la esbeltez y cómo ellos se cuidaban tanto su cuerpo. Y que no hubiera nada que les impidiera para poderse mover fácilmente. Porque la ropa puede molestar. Entonces, ¿de qué manera, hermano, yo medito en esto? Despojémonos de todo, ¿qué? Peso. Ahora, aquí la pregunta para cada uno, ¿qué le está pesando a usted? Entonces, aquí usted hace un análisis de su vida. Y como hay cosas que usted no sabe que le pesan y le están pesando, pues usted tiene que pedirle a Dios que le muestre qué le está pesando. ¿Qué le está impidiendo a usted cumplir con Dios? ¿Qué le está impidiendo a usted cumplir con Dios en todas las áreas? Y ser responsable en todas las áreas. Porque Dios me manda a mí a ser responsable ¿en cuánto? En todo. ¿Y a cumplir con cuánto? Con todo. Hacer las cosas como Dios manda. A ser exacto, a ser puntual, a ser medido, a hacer cosas. Hermano, ¿cuántas cosas? La irresponsabilidad es un peso. Si yo soy un irresponsable, eso me pesa y no me deja correr. La gente cree, hermano, que es una preocupación solamente por un problema. Hermano, Dios nos va a llevar a discernir a nosotros cuántas cosas son pesos en nuestra vida. Cuántas cosas, hermano, están en nosotros que nos están impidiendo que hagamos las cosas como las tenemos que hacer. ¿Cuántas veces somos de doble ánimo? ¿Cuántas veces prometemos y no cumplimos? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces somos irresponsables? Y no me dejan correr la carrera. La carrera de la fe. De poder entrar en esa obediencia a Dios, de limpiarme de toda contaminación, de limpiarme de contaminación de carne, de limpiarme de contaminación de espíritu. Por eso es que la palabra está llena de consejos, hermano, para nosotros despojarnos de esos pesos. Cuando la Biblia dice, sea nuestro hablar, sí, sí, no, no, lo demás del diablo procede. ¿Cuánto Dios tiene que hacernos entender a nosotros? Por eso que Dios va a levantar ministros no palabreros, hermano. Me perdona, pero los ministros que Dios va a levantar hoy, hermanos, son ministros de verdad, que sepan trazar la palabra de verdad. Y la palabra de verdad se traza con una vida, se traza con un ejemplo, se traza con un testimonio, se traza, hermano, no con palabritas, se traza, hermano, con vida, que testifique de que Dios es Dios, que testifique de que Dios es real, que testifique, hermano, de que Dios no está muerto, de que Dios está vivo, de que Dios, hermano, es santo, de que Dios es puro, y que si Dios es santo y es puro, la santidad y la pureza conviene a su casa. Es el Dios eterno, hermano, el Dios santo, el que nos llamó a nosotros. A nosotros no nos llamó cualquier diosecito, ni un demonio. Nos llamó el Dios vivo y el Dios verdadero. Y cuando yo entiendo esto, hermano, yo me cuido de hacer las cosas que Dios me está diciendo que haga, me cuido, y por eso es que tenemos que pedirle tanto a Dios, hermano, y que nos corrija, y recibir la corrección, y recibir, hermano, lo que tengo que recibir, la exhortación, recibir la palabra, y recibir la palabra con mansedumbre, con humildad, y decirle al Señor, Señor, yo la necesito. ¿Cuántas veces nosotros rechazamos la palabra? ¿O cuántas veces nos escapamos para no oír la palabra? ¿O cuántas veces le oímos a la palabra y no queremos que nos digan nada? Hermano, cuando debemos recibir la palabra y amar la palabra y decirle al Señor, yo quiero vivir la palabra, yo quiero vivir el mensaje y quiero disponerme para ser corregido por ti y para ser enseñado por ti y para ser instruido por ti, porque eso es lo que tú deseas. Así como el pueblo de Dios, hermano, no aceptó la disciplina de Dios en el desierto, y eso es lo que dice aquí más adelante, hermano, que el pueblo de Dios no aceptó la disciplina de Dios, la enseñanza
enseñanza de Dios, la instrucción de Dios, para ser limpiado, para ser lavado, para ser purificado. Y Dios nos lleva hoy, hermano, a entender el mensaje de lo que es vivir en el reposo de Dios para poder cumplir con el propósito de Dios y el plan de Dios. Porque cuántas cosas, hermano, nos impiden a nosotros vivir para Él y entregarnos por completo. ¿Cuántas cosas? La pereza, la vagancia, son pesos, eso me pesa. Yo no lo quiero. Son estorbos. Un estorbo. Eso es un estorbo, un peso. Algo que yo no tengo por qué llevar. Yo antes pensaba que los pesos nada más era la preocupación con la familia, o que me eché una carga que no me corresponde a mí, y yo estoy manteniendo a alguien que no tengo que mantener. Puede ser que eso forme parte de, hermano, pero yo lo limitaba. Hasta cuando el Espíritu Santo comenzó a hablarme y a decirme. Yo te lo voy a mostrar a mi pueblo qué son los pesos. Porque mi pueblo tiene que identificar. Y se va a cumplir la palabra de Daniel, que los entendidos van a entender. Dios llama a un pueblo para que sea entendido. A Dios no le importa si tú estudiaste o no estudiaste, si eres inteligente o no eres inteligente. A Dios no le importa si tú sabes escribir o sabes leer. A Dios no le interesa eso. El más gordo, el más, hermano, el más bruto, perdóneme así la expresión, el más bruto, el más burdo, el más ordinario, hermano, el que no haya estudiado nada, el que ni siquiera sepa leer y escribir. Eso va a entender, hermano, porque la Biblia dice: será llamado camino de santidad, y aquel, por más torpe que sea, no se extraviará de él. A Dios no le interesa. A Dios lo que le importa, hermano, que un hombre, una mujer, le crea a Dios y le obedezca. Esté dispuesto a obedecerle. Israel, hermano, puso los ojos en los instrumentos. Israel no le pudo obedecer a Dios. No entró en el reposo de Dios. ¿A quién le atribuyeron la salida de Egipto ellos? A Moisés y a Aarón. Y yo digo, Moisés hizo todos esos milagros allá en Egipto. Moisés convirtió las aguas en sangre. Moisés mandó las plagas. Moisés abrió el mar rojo. ¿Fue Moisés? Y por eso, cuando Dios nos ha sacado a nosotros de donde nos ha sacado, nos ha traído por donde nos ha traído, yo medito y digo: Señor, ayúdame. Ayúdame, porque yo quiero que los impedimentos sean quitados en mi vida para yo servirte como tú quieres que yo te sirva. Yo lo quiero. Yo necesito esa ayuda. Yo le pido al Señor: cualquier cosa que haya en mí, quítala, Señor. Quítala, Padre, quítala. Y se lo pido de corazón, hermano, porque nosotros muchas veces nos aferramos a las cosas, hermano, y nos acostumbramos a vivir de esa manera y no soltamos lo que tenemos que soltar. Y por eso Dios está tratando con nuestras vidas. Está tratando con nuestras vidas, va a tratar, hermano. Va a tratar con los que Dios está levantando. Va a tratar con todo su pueblo. Va a tratar con el remanente que va adelante. Va a tratar. Está tratando y va a tratar. Y Dios quiere hacer una obra rápida. Dios quiere hacer una obra para con aquellos que se disponen de corazón, que se entregan de corazón, que se dan de corazón, que no escatiman nada, que se entregan por completo y que renuncian a todo para que el propósito de Dios pueda ser cumplido. Dice: despojémonos de todo peso y del pecado. ¿Cuál es el pecado? ¿Cuál es el pecado? ¿De qué está hablando todo el libro de Hebreos? No está hablando de fe. ¿Cuál es el pecado? La incredulidad y la desobediencia. Porque la desobediencia viene ¿por qué? Por incredulidad. Si usted cree que se tiene que congregar, ¿qué hace usted? No, ¿qué hace? ¿No se congrega? ¿Qué hace? No se congrega. ¿Y por qué no se congrega? Porque no cree. Esto es lo sencillo. Si usted tiene que amar a su hermano, ¿por qué no lo ama? Porque no creo
¿Qué debo llamarlo? Están por encima mis intereses antes que los de Dios. Y son más importantes mis argumentos que los de Dios. Si Dios te está diciendo, perdona a tu hermano, ¿qué tú tienes que hacer? Y decirle a Dios, como yo no puedo perdonar, pon perdón en mi corazón y ayúdame. Ayúdame a perdonar, Señor. Yo no puedo por mí mismo, en mi carne yo voy a perdonar. En la carne nadie perdona. Pero en el Espíritu todo se puede. Amén. Por eso el apóstol Pablo no dijo, hermano, a su carne, fue en el Espíritu, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén. Y vivir para Dios y entregarme a Dios y someterme a Dios como Dios quiere que yo me someta. Entonces el pecado, hermano, aquí, el pecado, yo a veces predicaba esto del pecado, sí, los pecados, que el sexo, que la fornicación. No, hermano, aquí no está hablando de eso. Porque un hombre y una mujer que se disponen para creer a Dios y para obedecerle, Dios lo limpia de todo pecado y lo limpia de toda inmundicia y lo limpia de toda iniquidad. Amén. Dios lo aparta. ¿Qué hace Dios? Lo aparta, lo santifica, lo purifica. El hombre y la mujer que se disponen para Dios, hermanos, Dios hace la obra en ellos. Por eso todos los impuestos, Dios pudiera hacer la obra en todo el mundo, hermano, sin preguntarle a nadie, hacer la obra, pero no, Dios nos concientiza, nos pide permiso. Hubo uno que no pidió permiso, hubo un ladrón que vino por la puerta de atrás, y vino, hermano, por la mujer, vino por la parte más débil, y se metió ahí, y dañó todo, y dañó la obra de Dios. Así mismo, hermano, eso es lo que hace Él, pero Dios no, Dios viene por la puerta del frente, Dios entra por la puerta, Dios es caballero, Dios viene y me pide permiso. Él toca la puerta de mi corazón. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Entrega de Dios, entrega para Dios, sometimiento a Dios, hermano. Y por eso es que Dios no quiere que nosotros seamos seres emocionales, porque usted se emociona muchas veces con la palabra y usted hace así, pero el otro día se me olvida. Y Dios no quiere eso. Quiere que estemos velando. Y no importa dónde yo esté, hermano. No importa dónde yo esté. Por eso que Dios, hermano, ha permitido tantas cosas y tantas luchas en nosotros. A ver si reaccionamos un poquito. Y a ver si meditamos por qué me pasan estas cosas. ¿Por qué me suceden estas cosas? ¿Qué tú quieres lograr? Si Dios no nos moviera el piso a nosotros, hermano, ¿cómo nos quedáramos? Tranquilos, como si nada pasara. Y por eso que Dios tiene que provocar situaciones para ver qué yo hago, cómo me porto, cómo hago. Dice aquí, hermano, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. ¿Qué está haciendo ese pecado? Asediándonos. ¿Qué es lo que más nos asedia? No, un asedio es una opresión. Cuando alguien te asedia es cuando el quien te rodea y te hace la vida imposible. ¿Sabes cuál es el asedio mayor? La incredulidad en tu vida. ¿Qué es lo que más te asedia? La incredulidad. Y el enemigo va a trabajar en eso, él está trabajando en eso, para que tú no creas. El enemigo te va a hacer cosas donde no hay. Te va a hacer actuaciones donde no están. Te va a hacer ver cosas que no son. Para que tú dudes. Y dudes no solamente de Dios, de todo el mundo. Te siembra desconfianza. Te pone duro. El enemigo no te pone blandito. ¿Cómo te pone? Duro. Como en el pueblo en el desierto. ¿Qué fue lo que dijeron ellos en el desierto? Nos sacaste a este desierto, ¿para qué? Para matarnos. ¿Quién les metería esos pensamientos?
¿Quién estaría trabajando en el desierto para decirle a ese pueblo que Moisés y Aarón eran los que los habían sacado? Y miren la condición en que los tenían ahora. Ahora los tenían sin comida, ahora los tenían sin carne, ahora los tenían sin berro, ahora los tenían sin ajo, sin cebolla. Ahora no había nada, ni siquiera sepulcro para enterrarlos. ¿Quién les metía todos esos pensamientos? ¿Y qué estaba usando? Lo que ellos vivieron en Egipto. ¿Qué estaba usando? Lo que vivieron en Egipto. ¿Cuántas veces el enemigo viene y te trae todo eso? Mira, tú pudieras estar viviendo una vida así y así, cómoda, mira. ¿Te acuerdas que antes de ser cristiano tú vivías así? ¿Te acuerdas todo lo que tú disfrutabas? ¿Te acuerdas la libertad que tú tenías? ¿Te acuerdas cómo tú vivías? Él no te va a decir que eras un esclavo allá. Él no te va a decir que tú estabas mal allá. Él te va a decir que allá estabas muy bien y te va a venir a traer eso en bandeja de plata. Para que tú te salgas del propósito. Por eso el enemigo cuando tienta, hermano, no tienta con cosas malas, ¿o sí? Él te viene a traer una fruta podrida para que te la comas. ¿Sí? ¿Qué te trae él? ¿Qué te trae? Lo bueno, suculento, lo que agrada, lo que le gustaría a mi carne, satisfacer, lo que yo deseé toda la vida. Ay, ahora sí lo tengo, lo que yo deseé toda la vida. El enemigo te lo va a traer, te lo va a presentar. Y por eso, cuando el pueblo de Dios, hermano, entiende, así como los que estaban en la restauración, cuando el enemigo, hermano, miren lo que hizo el enemigo, hermano. El enemigo vino y provocó una situación, hermano. Ellos comprendieron lo que estaba haciendo el enemigo entendieron, hermano, que Dios había desbaratado el consejo de ellos. Los enemigos tuvieron que replegarse, hacerse para atrás. Y por eso cuando hay un pueblo que se dispone para hacer la voluntad de Dios y creerle a Dios, hermano, desbarata el consejo de los enemigos. Y Dios nos está llevando a nosotros para que entendamos a plenitud de esto, hermano. Porque no tenemos que entender a plenitud, no tenemos que comprender. Tenemos que entender lo que Dios está haciendo. Tenemos que entender y pedirle a Dios, hermano, ese entendimiento para comprenderlo a plenitud, hermano, para que no se me olvide, hermano, para que yo medite, hermano, lo que tengo que hacer, para que yo medite cómo tengo que vivir, para que medite dónde tengo que estar, cuándo tengo que estar, por qué tengo que estar, hermano, para qué Dios nos ha reunido a nosotros, para qué Dios nos ha convocado, para qué Dios nos ha traído, para qué Dios, hermano, estableció aquí unas convocaciones, hermano. Eso no es un capricho de reunirnos por reunirnos, no, mi hermano. Dios está uniendo a su pueblo en los diferentes lugares para que el propósito de Dios se cumpla, para que el plan de Dios se lleve a cabo, para que nosotros entendamos que nos está hablando lo mismo en diferentes lugares y nos quiere llevar a una unidad, a una unanimidad en la fe, a vivir esa fe gloriosa, hermano, para que seamos ese pueblo santo, apartado para Dios, ese pueblo que Dios va a levantar y que va a librar de la hora de prueba que viene sobre los moradores de la tierra. ¡Aleluya! Dios quiere librarnos, hermano, librarnos. Ese es el deseo del corazón de Dios. Y por eso Dios está levantando instrumentos en este tiempo, hermano. Que amen la palabra, que cumplan con la palabra, que hagan lo que tienen que hacer, hermano, para la gloria de su nombre. Porque Dios es Dios, porque Dios es soberano. Porque Dios es eterno, Dios sabe lo que está haciendo. Entonces es importante que nosotros entendamos, hermano, el designio de la voluntad de Dios y el propósito de Dios. Siga aquí leyendo. Despojémonos de todo precio de pecado que nos asedia. ¿Sabe que eso es un asedio? Como cuando alguien lo está asediando a usted. Lo está rodeando. ¿Qué está haciendo el enemigo con el remanente? Lo está rodeando. Lo está asediando.
Entonces, porque él dijo que iba en la palabra del Señor, que el enemigo iba a mandar agua como un río, una creciente, no un río de los que vemos ahora, no. Un río que manda agua como un río crecido, una avalancha, que arrastra ¿cuánto? Todo lo que no esté firme, ¿qué hace el río cuando crece? Entonces, ¿por qué a muchos se los ha llevado la avalancha? Y no permanecen, y no se mantienen. Por eso es que permanecer en esto no es fácil, hermano. Mantenerse ahí en la instrucción, mantenerse en el consejo, mantenerse en la guía, mantenerse en la dirección, hermano. Porque a todos nosotros Dios nos va a pasar la película. Yo le voy a decir una cosa, Dios nos va a pasar la película a todos. Así es. Así es. Y por eso es que Dios, hermano, está haciendo con nosotros algo, hermano, para que nosotros sepamos hacer lo que tenemos que hacer. ¿Por qué va a levantar ministros, hermano, conforme a su corazón? Que sepamos trazar bien la palabra, hermano. No tanto con una palabrita de un púlpito aquí para condenar a la gente, sino, hermano, que yo sepa vivir esa palabra. Que sepa vivir la palabra. ¿Por qué está levantando maestros, hermano? Como Dios nos decía el domingo. Maestros, profetas, pastores, evangelistas, apóstoles, verdaderos apóstoles. Hombres y mujeres entregados a Dios. Un pueblo entregado a Dios, sometido a Dios, que viva para Dios, que viva para la gloria de Dios. Por eso es que vamos a ver muchas cosas, hermano, que todavía no hemos visto. Y el tiempo está así, mire, corto. Para muchas definiciones, como Dios va a definir. Y por eso es que nosotros, que nos ha dado Dios este privilegio de oír esta palabra, hermano, tenemos que cuidar tanto esto, valorar tanto esto, apreciar tanto esto. Y saber, hermano, qué Dios está haciendo con nuestras vidas. ¿Por qué nos está hablando de esto? ¿Para qué? ¿Para qué nos lo está hablando? Despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia. Y corramos con paciencia. ¿Con qué se corre? ¿Y cuándo podré correr? Cuando no tenga peso y me despoje del pecado. Amén. Y ahí voy a estar libre del asedio. Hermano, porque si a usted lo están asediando, usted puede correr. Cuando usted a alguien lo está persiguiendo y lo tiene rodeado, Dios le hace sentir esa experiencia. Porque a veces no lo está asediando una persona, lo está asediando espíritus, lo está asediando a usted, hermano, los problemas, lo están asediando las deudas. Las preocupaciones, hermano, los sufrimientos. Aún las preocupaciones por el futuro, hermano, que usted no tiene que estarse preocupando por eso, pero ¿cómo se preocupa? No tiene que estar pensando en el mañana, porque el mañana, imagine usted acostarse preocupado por el mañana y no duerma por el mañana, y a las 4 de la mañana Dios se lo lleve. Hasta ahí llegó mañana y no se levantó. Ahí lo dejó el Señor. Eso fue lo que hizo el Señor con aquel hombre que planificó. Dijo, mis bienes han aumentado, la producción ha aumentado. ¿Qué haré? ¿Qué haré? Ya sé qué haré. Derribaré mis graneros, los construiré más grandes. Y llenó, digo, en otras palabras, los llenaré, los tendré y tendré muchos bienes. Y después diré, alma mía, gózate, disfruta de todo lo que tienes. Y sabes que le digo al Señor, necio, no sabes que esta noche vienen a buscar tu alma. Y lo que guardaste, ¿de qué servirá? ¿Para quién será? Para vos. Por eso es que yo, hermano, los planes, aún lo que planifico, Señor, si Dios quiere, si el Señor lo quiere, si el Señor así lo decide, si el Señor lo consiente, si esto es la voluntad del Señor. Hermano, cuando se llena nuestra boca
de la palabra de Dios es porque está en nuestro corazón. Amén. Aleluya. Y cuando tú entras y yo entro en el reposo, hermano, de mi boca solamente va a salir lo que es de Dios y lo que es para Dios. Ya no va a salir preocupación, ni angustia, ni ira, ni contienda, ni pelea, ni lloro, ni desaliento. Como en el desierto, en lugar de salir alabanza, fue la queja avanza. Era queja y queja y queja y queja. El ajo, la cebolla, el berro. En lugar de pasar el desierto, sabía que lo iban a pasar en 40 días. Pero Dios dijo, a este pueblo duro, ahora le daré 1 año por día, 40 años. Y por eso cuando Dios nos aconseja algo, ¿qué tengo yo que hacer? Seguirlo al pie de la letra. La gente cree que es un capricho, ¿no? ¿Y sabe qué es lo más triste? Que ponemos la mirada en los hombres. Porque pensamos que es el hombre que nos está guiando. Y lo primero que yo tengo que pensar es que sobrenaturalmente Dios ha unido. ¿Cuántos lo saben? Amén. Sobrenaturalmente Dios ha unido. Dios no nos unió a nosotros, hermano, o no nos unimos nosotros simplemente por un capricho humano, no. Hay un plan de Dios, y Dios ha ido moviendo los instrumentos, los vasos de los diferentes lugares, ha ido sacando, porque Él con su pueblo va a hacer lo que Él quiere, así como le plació sacar de allá de Babilonia, le plació sacar un pueblo, le plació sacar un remanente, a Judá y a Benjamín, esos fueron los que sacó Dios. Porque Dios siempre trató con Judá y Benjamín. Es más, cuando Él mandó la palabra, hermano, del cautiverio, para hablar del cautiverio, Dios no se la mandó a todo su pueblo. Ya Israel, que eran las 10 tribus del norte, ya estaban cautivas. Y después solamente cuando mandó a Jerusalén, que estaba allí, hermano, Judá y Benjamín, que era el remanente, la ciudad de Jerusalén y las ciudades de Judá, hermano, cuando les habló a ellos, les dijo, cuando se cumplen los 70 años, yo os visitaré y despertaré mi buena palabra sobre vosotros, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y Dios se lo estaba anunciando al remanente. Como Dios hoy ha tomado un remanente, hermano, a Dios le ha placido tomar un remanente. No lo eligió el hombre, lo eligió Dios. ¿Cuántos han querido entrar al remanente y no han podido? Pero también cuántos que Dios ha llamado han menospreciado esto y lo han cambiado por otra cosa. Y se fueron mejor a Egipto para que Egipto le resuelva sus problemas. Usted se puede dedicar a trabajar ahora, hermano, y a trabajar solamente para resolver todos sus problemas. Usted se fue a Egipto. Te deja a Dios, deja las cosas de Dios por irse a trabajar. ¿Cuántos se van a resolver? A comprar, a vender, a hacer, ¿no? A negociar. Y nos llaman para la reunión. No, yo no puedo, es que tengo un compromiso, es que estoy muy ocupado, es que tenía que hacer esto, es que siempre hay una excusa. Es que estoy resolviendo. Y yo digo, ay, van a pasar los años y no va a poder resolver. 30 años en esta tierra y no va a poder resolver. 40 años en esta tierra y los mismos problemas. La tarjeta de crédito que nunca se paga. Y manda mes a mes y no se paga. Y manda mes a mes y no baja la deuda. Antes sube. Hermano, así se pone todo. Y por eso Dios nos habla a nosotros como pueblo, como instrumentos, para que entendamos lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. ¿A dónde nos quiere llevar? ¿A dónde? Dice aquí, corramos con paciencia la carrera. O sea que para poder correr la carrera, que eso es lo que quiere Dios, que nosotros todos corramos la carrera. ¿Cuál es la carrera? La carrera de la fe. O sea que nosotros todavía no podemos correr. ¿Cuándo podemos correr?
Cuando nos despojemos de todo peso y del pecado, entonces vamos a poder correr. Y la carrera, entonces Dios quiere que la corramos no con impaciencia, sino con ¿qué? Con paciencia. Mucha paciencia. Por eso una vez que uno, Dios lo mete en el reposo, hermano, tiene que ser muy paciente. ¿Muy qué? Si yo estoy corriendo la carrera, ¿cómo debo actuar? Con mucha paciencia. ¿Usted cree que no se requería paciencia de Moisés para tratar con todos esos cabezones en el desierto? Y el uno de una manera y el otro de otra, y saltaba el uno por aquí y el otro por allá. O sea que para seguir corriendo esto, hay que correr con paciencia, mucha paciencia. No me puedo salir de la ropa, hermano. Tengo que saber actuar y tengo que saber hacer las cosas con mucha paciencia. Dice aquí, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, y nosotros sabemos que esa carrera es la carrera de la fe, la que corrió Pablo. Pablo corrió la carrera de la fe. Pablo lo pasó yo por un proceso, y ahora no me diga usted, bueno, pastor, pues si Pablo fueron todos esos años, pues quizás yo necesite más o menos lo mismo. Pablo estuvo 17, cerca de 20 años para entrar al reposo de Dios. Cuando fue apartado y comenzó a correr la carrera. Y él corrió la carrera. He acabado la carrera que me diste que hiciera. He guardado la fe. ¿He guardado qué? ¿Qué es lo que hay que guardar? La fe. Así como Dios nos ha hablado de guardar el propósito. ¿Qué es guardar el propósito? Guardar la fe. Guardar lo que Dios nos dio. Creerlo y obedecerlo. Creerlo, creer que lo que Dios nos está mandando, creer que lo que Dios nos está diciendo es verdad. ¿Por qué? Porque yo ya lo recibí en el corazón. Yo sé que la palabra es verdad. Yo sé que Dios me abrió los ojos. No me los abrió un hombre. Dios es el que me está hablando. Dios es el que me está dando revelación. Y yo quiero correr esa carrera y guardar la fe y terminarla un día y decirle al Señor, he acabado la carrera que me diste que hiciera. Yo he guardado la fe, hermano. Pablo corrió la carrera, corrió con mucha paciencia. Tuvo que soportar ¿cuánto? Mucho. No fue fácil. No fue fácil. La primera iglesia comenzó a correr bien, pero terminaron mal. Por eso no tiene sentido comenzar bien y acabar mal. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha revelado el Evangelio? ¿A cuántos? Los que estamos aquí, los que están conectados y muchos otros que no están conectados. Dios nos ha revelado. A todos nos ha revelado. Nos ha mostrado. Y por eso cuando Dios comienza a revelarle a uno algo y uno sabe que es verdad, porque lo terrible es que muchas veces uno sabe que es verdad, pero sigue con su caprichito. Y ahí es donde está el problema nuestro. Seguir todavía agarrando pesos. Y en lugar de soltar, sigo corriendo. Y no puedo correr, y no puedo moverme. Estoy como atado totalmente. Por eso es que Daniel habla cuando se ha libertado tu pueblo. Todos los que están escritos en el libro de la vida, libertado, porque eso es el libertado, librarnos de qué, de todo peso y del pecado, es ser libres, y el que conoce la verdad, hermano, será verdaderamente libre. El que conoce la verdad, hermano, no se queda atado. El que conoce la verdad se suelta las cadenas. No importa que lo metan en una prisión y en barrotes de hierro, con cerrojos de bronce. No importa lo que hagan, hermano, no importa lo que hagan con uno. Lo pueden pretender matar, le pueden pretender hacer lo que le hagan. Hermano, esa persona va a caminar en libertad. Así como Pablo, que aunque estaba en la cárcel, estaba en libertad. Porque él mismo decía que aunque él estuviera preso, la palabra de Dios no estaba presa.
Y mira donde Dios está hablando, hermano. ¿Y a qué grupo? Si tomáramos nada más, sin contar los hermanos que están conectados, nosotros hermanos que han recibido, si nosotros meditáramos un poquito este grupito con relación a una de la población de aquí de esta ciudad de Armenia, ¿qué somos nosotros? Nada. Por eso es que Dios no toma multitudes, toma grupitos. ¿Y qué dificultad tratar con un grupito? ¿Qué tal que fuéramos 500? 500 problemas. O sea, Jesús con 11. Con 11, y no le fue fácil entenderlo. No le fue fácil. 11. Y esto es bueno que tú y yo lo meditemos. Dice aquí, despojémonos de todo peso de pecado que nos hace y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puestos los ojos en quién. Ahora usted dirá, ¿y cómo hago para poner los ojos a eso? Yo me voy a comprar una imagencita para ponerla en la casa y mirarlo todos los días. Pues es que la religión ha tenido éxito con las imágenes, porque es más fácil adorar una imagen, ¿verdad? Y creerle a una imagen. Y prenderle velas a una imagen. Eso sí es más fácil. Pero creerle al Dios vivo, al Dios que es real, que está conmigo en cuánto tiempo y en cuánto lugar. En todo lugar. Y yo no lo veo. Y tú lo ves. Ese me ve, hermano, si yo estoy engañando, ese me ve, yo estoy mintiendo, ese me ve cómo yo estoy caminando, ese ve. Conoce mi levantar, mi acostar, mi salir, mi entrar, mis pensamientos. Él sabe si verdad yo le estoy pidiendo, él sabe si yo estoy luchando adentro, si no me estoy dejando arrastrar por lo que el enemigo me dice. Él sabe todo eso. Porque muchas veces me habla la palabra y yo le hago caso omiso y sigo dejándome arrastrar cuando no debo dejarme arrastrar. Por eso cuando usted le invade en pensamiento, en el nombre de Jesús, Señor, esto se va, Señor, Padre. Tú eres Dios. Yo lo que quiero es pensar en ti. Yo lo que quiero es meditar en ti. Yo no quiero tu pensamiento. Hermano, ¿cuánto tenemos que rebatir nosotros en nuestro interior? Es demasiado. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, hermano. Cuando yo veo por qué he puesto los ojos en Jesús, cómo se corre la carrera. Con paciencia, despojándonos de todo peso y del pecado, o sea, la incredulidad, y poniendo los ojos en Jesús. Pongo los ojos en aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, como lo dice ahí. ¿Que sufrió qué? Tal contradicción de pecadores. ¿Por cuánto pasó Jesús? ¿Cuánto le hicieron? ¿Qué tal que él hubiera puesto la mirada en todo lo que le hacían y en todo lo que querían hacer? Él sabía, hermano, lo que se movía. Él sabía cómo se estaban maquinando contra él. Sin embargo, eso no lo movió a él. Por eso, ¿cuánto asedio tenemos nosotros? Usted no se da cuenta, hermano. ¿Cuántos demonios andan detrás de usted? Y no son rasos. Con el remanente Dios no trata con rasos, perdóneme. Son demonios de jerarquía. Bueno, nosotros le hemos declarado la guerra a las potestades. ¿A quién le declaró la guerra a Jesús? Al mismo diablo y a todas sus potestades. Eran los más grandes. Eran los más grandes. De acuerdo al propósito, hermano, así es tu adversario. Y él lo que va a buscar es sacarte del plan, sacarte del propósito, sacarte. Pero eso es que él toca lo que más te duele, para sacarte de ahí. ¿O tú no te preocupas por lo que más te duele? ¿No te cargas? ¿Y qué hace el enemigo? Mueve lo que más te duele.
o tus afectos, tus sentimientos, tus emociones, todo lo que más te duele. Él va a trabajar ahí. ¿Para qué? Para desestabilizarte, para sacarte de línea, para sacarte del propósito. Y por eso el que mantiene la mirada en Jesús, que sabe que Jesús lo sufrió todo, lo soportó todo, lo toleró todo, lo aguardó todo, hermano, vivió tal contradicción de pecadores. Miren lo que dice aquí, hermano. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador ¿de qué? ¿Usted ve cómo está hablando de la fe? ¿Quién es el autor de la fe? Jesús es el autor de la fe. Jesús vivió la fe. No está hablando de Jesucristo. Está hablando de Jesús hombre. Está hablando de Él como hombre, que nos representó dignamente, que vivió la fe, que le creyó al Padre, que sabía que el Padre lo iba a librar, hermano, que no se ocupó de nada ni de nadie, en preocuparse, en angustiarse, en cargarse, aunque sintió compasión, aunque sintió dolor por las ciudades, aunque sintió muchas cosas, mi hermano, pero eso no era para sacarlo del propósito, eso es lo natural de nosotros sentirlo, pero nada nos sacó del plan de Dios, nada nos sacó del designio de Dios. Vivió la fe en esta tierra y por lo que padeció aprendió la obediencia. Aleluya. Por lo que padeció aprendió la obediencia, vivió para el Padre y se entregó por completo. Por eso es el autor de la fe. ¿Cómo corrió el hijo la carrera? ¿Despojado de qué? De todo peso. No de pecado, porque en él no tenía pecado. Pero sí le digo una cosa, ¿no? ¿Hubiera o no podido pecar Jesús? Pregunta, ¿hubiera o no podido pecar Jesús? Hubiera podido pecar. Porque la palabra dice que fue tentado en cuanto, en todo, pero sin pecado. ¿Qué le ofreció el diablo en el desierto a Jesús? ¿Qué no le ofreció? Le digo, te ofrezco los reinos de este mundo si postrado me adorares. Le digo, convierte esas piedras en pan, presunción. Le digo, tírate, que lo ilustrábamos esta semana, hermano. Lo sencillo, hermano, que se interpreta eso. Tírate que abajo, escrito está que los ángeles te van a coger abajo. ¿Cuántas veces usamos la palabra? Eso que dice la palabra, que somos cabeza y no cola, que somos bendecidos, que nosotros somos bendecidos, que a veces le dicen a la gente, métete en esa deuda, no hay problema, Dios te respalda. ¿Y a dónde llevan la gente? A meterse en líos, en problemas. Eso es presunción, hermano. Presunción, meter la gente en una deuda. ¿Cómo decirle yo a usted que se meta a comprar el carro que Dios le va a dar con qué pagar? Una cosa es que Dios te mande y abra las puertas para hacer algo, pero hermano, que venga yo y te diga, métete en esa deuda que Dios te va a respaldar. Que declara lo que es tuyo, que le ponga la mano al Mercedes-Benz, que es tuyo. Hermano, cuántas aberraciones en la iglesia de hoy, cuánta mentira y cuánto engaño, y el diablo trabajando con la iglesia, y el diablo dirigiendo la iglesia. No es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo no te va a llevar a ti a presunción ni a pecar contra Dios. Y por eso es que Dios, hermano, nos lleva a nosotros, nos va guiando a nosotros a hacer lo que tenemos que hacer. Cuando un hombre y una mujer se disponen para Dios, a creerle a Dios, hermano, cada paso es dirigido por Dios. Y no va a errar, te lo aseguro yo, no va a errar, porque las promesas de Dios son fieles y son verdaderas. No hay error en Dios, no hay error en Dios. Dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, ¿qué esperamos nosotros? Un gran gozo. Un gran gozo. ¿De ver qué cosa? Las promesas. Ahora el remanente tiene que entender esto, hermano. Que el remanente va a ver las promesas cumplidas aquí en esta tierra. ¿Las vamos a ver o no las vamos a ver? Yo las voy a ver, hermano. Porque usted no se va a ir de aquí, hermano, con su vida desordenada como la tiene.
El Dios que prometió restauración trae una restauración completa. Y yo lo tengo que creer. Yo lo tengo que creer. Que ahí es donde Dios nos quiere llevar a nosotros, a creer lo que Él ha prometido. Y a no buscarlo nosotros por nuestros medios, sino a dejarnos dirigir por Dios. Entonces, que yo no le estoy ofreciendo a usted que le dé a Dios y que venga, hermano, aquí, traiga aquí la ofrenda del 1,000,000, traiga aquí los 2 millones que tiene guardados en el banco, tráigalo, mi hermano, y Dios le va a devolver a usted 10 veces más, 100 veces más. Así como le sacan el dinero a la gente. Pero aquí no se está hablando de eso, aquí se está hablando de un cumplimiento de ¿qué? De la palabra de Dios. Amén. Porque Dios no es hombre para mentir. No es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Dios es Dios. Pues las promesas de Dios no se han podido ver cumplidas en su pueblo porque su pueblo no le ha creído y obedecido. Creo que viviendo mi vida como a mí me da la gana, yo voy a ver las promesas de Dios cumplir. Y me pongo a esperar que Dios me saque de las situaciones. ¿Cómo está, hermano? Esperando en Dios que me resuelva. Esperando. Viviendo así. Sin obediencia. Sin obediencia. Sin fe. Cuando sin fe es imposible. Es que imposible agradar a Dios. Imposible. Entonces yo tengo que meditar en esto, hermano. Tengo que meditar. Tengo que pensar. Dice aquí, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió ¿qué cosa? La cruz. ¿Qué soportó? ¿Qué es soportar la cruz? Soportar la muerte a mis deseos y a mis anhelos y a mis gustos y a todo lo que yo quiero para hacer la voluntad de Dios. Creo que no es lo que a mí me da la gana y lo que yo quiero. Por eso que cuando Dios me dice, mira, apártate de esto, me aparto. Cuando Dios me dice, haz esto así, yo lo hago, Señor, yo lo hago, yo. El problema mío es que yo no suelto. Quiero lo mío. Quiero lo mío y quiero lo de Dios. Mira a ver cómo se hace eso. No hay gloria sin cruz. ¿No hay qué? Gloria sin cruz. ¿Qué tengo que hacer? Morir. ¿Qué tengo que hacer? Morir. Morir para que Cristo viva. Amén. Amén. Tengo que morir a mi suficiencia, porque el problema mío es de suficiencia. Y es de orgullo. Y es de arrogancia. Y es de prepotencia. Y no quiero morir. Lo que más nos cuesta a nosotros es morir, hermano. Morir. Morir a mi pensamiento. Morir, hermano, a lo mío. Morir. Representa morir. Aquí dice sufrió la cruz. En otras palabras, soportó la cruz. Como tú y yo tenemos que soportarla. Dice, sufrió la cruz, menospreciando ¿qué cosa? ¿Qué menospreció? El oprobio, el dolor. ¿Usted sabe lo que es, hermano, menospreciar el dolor? Hacer caso omiso de lo que me hacen, de lo que me dicen, de las cosas que me pasan, de lo que me acontece. Menospreciar el oprobio. ¿Y se sentó a dónde? A la diestra del trono de Dios. ¿Dónde se sentó? A la diestra del trono de Dios. Quiere decir que lo llevó ¿a dónde? A las alturas. ¿Dónde nos quiere Dios llevar a nosotros? A las alturas. Estando aquí en la tierra, nos quiere llevar a las alturas, a vivir por sobre toda adversidad. Aleluya.
que nada nos afecte, a que nada, absolutamente nada nos afecta, porque si Cristo se sentó, yo también estoy sentado. Aleluya. Y si Él lo vivió, yo lo puedo vivir, hermano. Por eso Pablo decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que me da la fuerza para continuar, que me da la fuerza para seguir, que me da la fuerza para mantenerme, que me da la fuerza para hacer las cosas, hermano. Yo no lo estoy haciendo en mi fuerza, lo estoy haciendo con la fuerza de Él. Por eso Él dijo con toda autoridad, que por medio del profeta Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te haré conocer cosas ocultas y escondidas que tú no conocías. Yo te las voy a hacer conocer, yo te las voy a revelar y te las voy a llevar a que las vivas, y vas a estar por encima de toda adversidad y de todo conflicto y de toda situación y de todo problema. ¿Por qué? Porque si estás clamando a mí, no estás clamando a mí simplemente para resolver tus problemas y tus situaciones, sino para que mi voluntad sea ejecutada en tu vida. Dios del cielo, hermano. Simplemente está buscando un pueblo que se le entregue a él voluntariamente para él poder hacer su obra. Pero cuántas veces Dios nos da una instrucción pequeña, elemental, no la hacemos, no la seguimos, no la hacemos, no la obedecemos. Dios nos lleva más allá. Nos lleva más allá. Para que nosotros entendamos el designio de su voluntad, el plan eterno, lo que Él quiere cumplir con nuestras vidas. Dice aquí, para terminar, considerad aquel que sufrió tal contradicción de ¿qué? De pecadores. ¿Qué sufrió Él? Contradicción de pecadores. ¿Por qué contradicción? Hermano, ¿qué le dice a usted la gente por vivir la vida cristiana? ¿Todo el mundo lo aprueba? Todo el mundo le dice, sigue, sigue, sigue. ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen? ¿Qué le dicen? ¿Qué le dice, mi hermano? Si usted vive verdaderamente la vida cristiana, yo no estoy hablando de religión, porque hay gente que vive mucha religión. Estoy hablando de religión. Vivir la vida cristiana como Dios quiere que yo la viva. Vivir la vida cristiana de verdad, con entrega de corazón. A la gente le suena loco, raro, anormal, y esa, que yo estoy esperando la voluntad de Dios para que Dios me diga lo que tengo que hacer. ¿Qué es eso? Y tú no puedes decidir, y tú no puedes hacer, y tú no puedes desarrollar tus planes. ¿Y qué fue lo que te hicieron? Te entontecieron. Yo voy a orar a Dios para que Dios te liberte de ahí. ¿Cuántos que están orando que para que Dios, hermano, liberte al remanente de la cautividad en que lo han metido? Y que... Usted con los ojos abiertos y otro está orando y que para que Dios le abra los ojos. Hermano, ¿usted cree que a Jesús no estuvo en tela de juicio todo el tiempo? ¿Qué hablaban de Jesús? ¿Qué decían de Jesús? ¿Qué vivió Jesús? A nosotros nos parece extraño, hermano, cuando hablan de nosotros, hacen cualquier cosa, nos dicen algo. Cuando se levantan los demonios y nos dan bofetones y nos escupen. Y nos parece extraño eso. Tiene que pasar. Tiene que suceder. Tiene. El que quiera vivir piamente en Cristo Jesús tiene que pasar por ahí. Tiene. Por eso es que se levanta tanto, hermano, tanto, y sin causa. Usted se queda maravillado, las maquinaciones del enemigo, cómo se levanta, y todo lo que hace, y cómo se mueve, cómo actúa. Y usted sabe, hermano, que están vigilando a usted, que están, hermano, levantados contra usted. Usted lo sabe. Considera que el que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo. ¿Contra qué? Para que vuestro ánimo
no se canse hasta desmayar. ¿Qué le puede pasar a su ánimo? ¿Y qué es desmayar? Ya nosotros sabemos. Perder el conocimiento. ¿Qué es desmayar? Perder el conocimiento. Y perder el conocimiento significa perder la noción de lo que usted está viviendo y lo que está haciendo. Por eso es tan peligroso, hermano, entrar en una rutina de esto y descuidar lo que Dios nos ha dicho y descuidar y no mantenernos conscientes día a día del propósito de Dios, del plan de Dios, hermano, porque esto es fácil y especialmente es fácil cuando Dios comienza a obrar en nuestra vida, cuando Dios comienza a establecernos, cuando Dios comienza a darnos, cuando Dios comienza a ordenar nuestras cosas. Es fácil deslizarnos, y ahí es donde hay que tener más cuidado todavía. Porque ya hemos hablado de eso. ¿Cuántos han perdido el propósito? Porque Dios los estableció, los sacó, hermano, de la ignominia, los sacó de la inopia. No sé si sabe esa palabrita, ¿qué es? De la quiebra. Y después que lo saca de la quiebra, entonces ya se cree grandote. Le da unción y se cree superior. Se enseñorea a los demás. Le da revelación y le da dones y empieza a golpear a los demás con la palabra. Y hay que tener mucho cuidado con eso. Mucho cuidado, hermano. Mucha cautela, hermano. Saber cómo me comporto, saber lo que hago, saber cómo actúo, saber, hermano. ¿Cuántos se han engrandecido? Mire, Josafat, hermano, era un rey que Dios lo puso, hermano, y Josafat comenzó Dios a engrandecerlo porque Josafat comenzó a hacer las cosas como Dios le dijo que hiciera. Y empezó a recibir, hermano, presentes, regalos y de todo, hermano, y recibió mucha gloria, así dice la palabra, que recibió mucho, hermano. Y después, ¿en qué terminó? Ezequías, que vivió rectamente durante todo su reinado, le puso a lloriquear para que Dios le diera más años, le dio más años y después un desastre. ¿En qué terminó? Mal. Por eso Dios nos habla a nosotros, hermano. Hubo uno que terminó la carrera, Jesús, el autor de la fe. Por eso yo quiero poner la mirada en el autor de la vida. Por eso yo quiero poner la mirada en el autor de la fe, en el consumador de la fe y en todos aquellos instrumentos, hermano, porque son testigos y me tienen que servir a mí como referencia, como ejemplo. Me tienen que servir a mí, hermano, como instrumentos que son testigos. Me tienen que servir a mí para seguir sus vidas. Así como el apóstol Pablo se atrevió a decir una verdad. Sean imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Hermano, Pablo no estaba invitando a nadie a que pusiera la mirada en él como hombre, sino en él como instrumento de Dios, que vivía la fe, que vivía la palabra, que vivía el mensaje. No se torció, hermano, no se dobló, no se metió por otro lado. Estoy seguro que era un hombre débil. Dios le dejó un mensajero de Satanás para que lo aguijoneara constantemente, para que en las revelaciones no lo enaltecieran, y Dios permitió ese aguijón en la vida de Pablo, pero Pablo se mantuvo, Pablo caminó, Pablo vivió la fe, Pablo guardó la fe, así como todos aquellos hombres, hermanos, del pasado, como Abraham, que vivió como peregrino, como extranjero, como el mismo Isaac, como el mismo Jacob, como el mismo José, que soportó de todos sus hermanos y fue llevado a Egipto, y allí sufrió la vergüenza y sufrió el oprobio y tuvo que soportar, y como los profetas que soportaron el oprobio, pero le creyeron a Dios, vivieron para Dios, caminaron con Dios, estuvieron con Dios y terminaron la carrera, hermano, y aunque murieron apedreados y encarcelados, hermano, y no recibieron lo prometido, sin embargo, fueron testigos para mostrar de que verdaderamente Dios es Dios y de que Él es real. Por eso Dios nos habla a nosotros, mi hermano, para que nosotros despertemos, hermano. Despertemos, y es que nos estamos quedando dormidos. Seamos conscientes del llamamiento. Seamos conscientes de la palabra.